Comentar los mensajes que pronunció el Papa Francisco en México durante su visita sería algo muy largo. Requiere horas que sí debemos dedicar cada quien a reflexionar, a leerlos, a releerlos. En esta serie de cápsulas apenas nos hemos mencionado unos 2 y un poco de pasada algún otro. Yo quisiera tomarlos en conjunto para comenzar este momento y hacer ver que la visita del Papa Francisco y su mensaje, así en singular, no se le debe dar más importancia a la que tiene, ni menos importancia tampoco. ¿A qué me refiero? El padre César, tú decías en otra cápsula, que lo que dijo el Papa en el estadio de bachilleres acerca del mundo del trabajo, de las obligaciones de trabajadores y empresarios, etcétera, es lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues eso yo lo voy a ampliar a todos sus mensajes. Realmente el Papa no vino a decir algo nuevo. El Papa vino a decir lo mismo con un estilo nuevo, eso sí, porque definitivamente yo no conozco ningún comunicador de esa categoría que sea más grande que Francisco. Tiene una capacidad de llegarle a la gente, de hablarle directamente, de hacerla sentir que está hablando con cada uno de las personas, aunque sean multitudes inmensas, a cada quien le hable en particular. Pero sí quiero hacer notar, y esto vale para tomarlo en cuenta en cuanto a la herencia que nos deja el Papa, darnos cuenta de que lo que Él nos vino a traer ya lo teníamos, y ya lo tenemos, y lo tendremos también, que es la Iglesia misma con sus mensajes, con su doctrina, con su sabiduría. Y esa sabiduría es la de Cristo. La Iglesia es maestra nuestra porque ella aprende de Cristo como la luna refleja la luz del sol. El sol es Jesucristo, la luna es la Iglesia, y esa la hemos tenido desde hace varios siglos. Todo lo que dijo el Papa, como él mismo lo ha hecho notar, yo soy hijo de la Iglesia, y repite lo que la Iglesia ha enseñado siempre, con un estilo nuevo, pero aún ese estilo en una iglesia tan plural, tan polifacética como es la Iglesia mexicana, de más de casi 100 millones de adeptos. ¿Cuántos párrocos, cuántos obispos, cuántos laicos siguen predicando el mismo mensaje? Todo eso lo tenemos con nosotros, todo eso lo hemos tenido. El Papa viene a hacernos notar el tesoro que tenemos en nuestra fe. Algunos, sobre todo desde fuera de la Iglesia, que ven al Papa, que les simpatiza y dicen, hasta que el Papa vino a decir algo, hasta que el Papa vino a enseñarnos, y piensan en una iglesia nueva, diferente, como si ya la anterior se hubiera acabado y comenzara una nueva iglesia. De ninguna manera. El Papa vino a repetirnos y a recordarnos lo que ya tenemos, y eso no quiere decir que su visita haya sido inútil, al contrario. El recordarnos y hacernos tomar conciencia de que ya tenemos ese tesoro es para valorarlo más, vivir más nuestra fe católica en la Iglesia y seguir dando testimonio de ella, poniéndola en práctica realmente. Porque la evangelización es sobre todo con el ejemplo, pero el ejemplo de una persona que medita día y noche en la ley del Señor, que absorbe con todos los poros de su alma el mensaje de Cristo y lo pone en práctica. Eso fue lo que nos vino a decir el Papa. No vino a decir nada nuevo ni acerca de los indígenas, ni acerca de la vida consagrada, ni acerca de la vida de los pastores, como lo hizo en Catedral para los obispos, ni acerca de los jóvenes, ni acerca de los migrantes, ni del mundo del trabajo. Todo eso ya lo tenemos en la Iglesia. Esto lo digo para que valoremos realmente lo que es la Iglesia a la que pertenecemos, con toda su sabiduría ancestral, que parte de la Sagrada Escritura, que tiene su culminación en Cristo y que tiene su desarrollo a través de tantos sabios, padres de la Iglesia, teólogos, santos, que han vivido a lo largo de su existencia. En otras palabras, la visita del Papa
debe darnos o renovarnos una confianza muy grande en la iglesia, una confianza muy grande en que estamos en el camino correcto. Él no vino a decirnos nada nuevo, sino a recordarnos lo que ya tenemos y a invitarnos a ponerlo en práctica. ¿No te parece? Así es, sí. De hecho, me llamaba mucho la atención uno de los reporteros, Jorge Ramos, que ha sido muy polémico. Ahí estaba en el Estadio Bachilleres y así como que yo me tocó ver mensajes antes que decía, pues es que el Papa hasta ahorita no ha dicho nada, a ver qué nos dice ahora, pero pues es que el Papa no vino a traer nada nuevo, simplemente pues viene con sus palabras, viene a darnos una manera pues más directa, una manera que con nosotros como latinos lo podemos entender más. Entonces no es más que estar releyendo la doctrina social, releyendo el Evangelio, pero pues ya para que lo recordemos y sobre todo para que lo apliquemos a nuestras vidas. Y también tal vez es una llamada de atención a los pastores, a los que tenemos esa oficio en la iglesia de predicar la palabra, de cómo debemos decir lo antiguo con un estilo siempre nuevo, ¿no? Con una cercanía a la gente, que nos escuchen como sintiendo que es una novedad, la eterna novedad del Evangelio, la eterna novedad de Cristo. Pero eso tenemos que, para eso tenemos que encontrar como el Papa las palabras, las actitudes, la cercanía, para que en esa envoltura entreguemos el tesoro antiguo y nuevo. Sí, yo siento que pues la frescura que le daba el Papa Francisco pues es mucho la cercanía, o sea, porque es un Papa que ahora lo notaron más cercano y que cuando habla, pues habla con el ejemplo, predica con el ejemplo y yo lo noté eso, o sea, que fuera de sentimentalismos se veía que todo lo que él hablaba pues él lo está viviendo, él lo practica, lo vive. Así es, ojalá en nuestra diócesis concretamente, en nuestras parroquias, retomemos mediante algún esquema didáctico apropiado sus mensajes para hacerlos lecciones con un método especial para irlos discutiendo, aplicando, usándolos como un examen de conciencia, ¿verdad? Para ver cómo estamos viviendo todas aquellas verdades que el Papa nos vino a traer y que, repito, son las verdades que siempre ha predicado la Iglesia, porque provienen de Cristo, provienen de la revelación divina, y que la Iglesia, a través de su doctrina social, a través de su catequesis, a través del catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, siempre ha predicado y siempre ha enseñado. Pero ahora tienen un toque especial de novedad, de atingencia, como de cercanía para no desaprovecharlo. Decía yo al principio que la visita del Papa, con todas sus imágenes que tenía, con su mismo rostro, con sus mismas actitudes, impactaba más bien al sentimiento, impactaba al corazón. Y que no está mal, es parte del ser humano. Claro. Pero si todo se queda allí, se puede volatilizar. Así es. ¿Verdad? Los sentimientos pasan, pero las convicciones deben quedar. Y las convicciones son fruto de la inteligencia, de la voluntad, y es lo que ahora tenemos que pasar a ese nuevo enfoque para seguir analizando y tratando de aplicar, pero mediante una metodología adecuada, sus mensajes. Aquí sí me gustaría hacer una mención. Ya pronto viene un padre que está especializándose en Roma en doctrina social de la Iglesia, el padre Edgar Estrada. Si Dios quiere, ya llega ya en junio, julio, entonces va a ser algo muy, muy bueno para nuestra iglesia diocesana, pues el que este padre que está más empapado ahorita y sobre todo que trae todos los conocimientos más frescos de la doctrina social de la iglesia, pues que hagamos algo, porque vamos a tener reciente esta visita del Papa Francisco y con lo que él traiga, pues yo creo que vamos a hacer va a haber muy buenas iniciativas, va a haber buen trabajo en nuestra arquidiócesis. Sí, porque hay que reconocer que nuestra pastoral, y no digo en Chihuahua, en todo México, la doctrina social es el patito feo de la pastoral. Es a la que todo el mundo le saca la vuelta, porque es por su misma naturaleza una cuestión conflictiva, puesto que afecta o tiene que enfrentarse a las situaciones concretas de trabajos, de huelgas, de sindicatos, del trato a los indígenas,
y de tantas cosas que en su realidad concreta son en sí mismas conflictivas. Ahora, si la Iglesia pronuncia una palabra de apoyo a la justicia, con alguien va a quedar mal, ¿verdad? Pero es ineludible para una evangelización que tenga el nombre, que merezca el nombre de evangelización integral, que no solamente se fije en el más allá, en la salvación del alma, sino en las condiciones en que el hombre, hijo de Dios, con toda su dignidad humana, tiene aquí en la tierra. Y me refiero a democracia, a justicia social, me refiero a habitación, a todos los servicios que el hombre necesita. Una evangelización que no tome en cuenta esos aspectos es una evangelización que finalmente podría merecer el nombre que le dio Marx de opio del pueblo, ¿verdad? Así es. Hacernos pensar que en el más allá, descuidando el más acá. Pero el Evangelio, la Biblia, los profetas y la doctrina de la Iglesia no van por ese lado, por ese rumbo. Es una preocupación por el hombre todo entero, en el acá y en el allá, en el alma y en el cuerpo. Así es, pues yo creo que ahí está la tarea, ya está el don, ahora nos toca la tarea pues a cada uno de nosotros.